Hola, mi nombre es María Ángel Sánchez, número 17, sexto C. Pertenezco al técnico de desarrollo y administración de sistemas informáticos y hoy les estaré explicando lo que son los sistemas operativos. ¿Qué son? Un sistema operativo es un conjunto de programas informáticos que le permite administrar eficazmente los recursos de una computadora. Un sistema operativo también se conoce como sistema o software y se puede definir como un conjunto de programas que están diseñados específicamente para realizar diversas tareas en las que actúa como intermediario entre el usuario y la computadora. Es el programa más importante en tu computadora porque comienza a funcionar tan pronto como enciendes tu computadora, porque es el encargado de administrar el hardware y permite interactuar con el usuario. La función del sistema operativo proporciona a la computadora rutinas básicas para controlar todos los dispositivos y para controlar, escalar e interactuar con las tareas. Su tarea principal es administrar las tareas y los recursos de la computadora, coordinar el hardware y organizar los archivos y directorios en el dispositivo de almacenamiento de la computadora. Pero también realiza otras funciones como gestionar el intercambio de memoria interna entre distintas aplicaciones, ejecutar varios programas al mismo tiempo y especificar en qué orden y durante cuánto tiempo deben ejecutarse. Gestionar el intercambio de memoria interna entre aplicaciones. Se ocupa de la entrada y salida de dispositivos de hardware que están conectados, como discos duros, impresoras o puertos. Algunos sistemas operativos le permiten administrar una gran cantidad de usuarios y otros para controlar distintos dispositivos de hardware. Una de las características más populares del sistema operativo es la carga de la memoria y que facilita la ejecución de los programas para el usuario. Continuamos con los sistemas operativos que veremos hoy, que serán Windows y Linux. El sistema operativo de Windows es un sistema operativo desarrollado por la compañía Microsoft. Consiste en un software conformado por un conjunto de programas que permiten gestionar y controlar el funcionamiento de las partes de un ordenador, con la memoria, el disco de almacenamiento y los dispositivos periféricos y la ejecución con otros programas y aplicaciones. Veremos un poco de su historia, la cual inicia en 1975 con Bill Gates y Paul Allen, fundador de la compañía Microsoft en Estados Unidos, con el objetivo de desarrollar y comercializar programas para ejecutar el Altair 8800, un microordenador diseñado en 1974. Gates y Allen desarrollaron el primer lenguaje de programación para el Altair Basic. En 1979, Microsoft lanzó al público el primer sistema operativo llamado Xenix, que realiza obsoleto en la actualidad, que resulta obsoleto. En 1981 creó un nuevo sistema operativo que le permitió alcanzar el éxito, el DOS, de la sigla de inglés Disk Operating System, que significa sistema operativo de disco. En 1985 se lanzó la primera versión del actualmente conocido sistema operativo Windows. Tiempo más tarde, en 1989, apareció otro producto también continúa vigente en la actualidad que funciona junto con la interfaz de Windows, el paquete informativo Microsoft Office, que consiste en un conjunto de aplicaciones integradas como el Microsoft Word o Microsoft Excel. En 1990, Microsoft lanzó Windows 3.0, una versión nueva del sistema operativo. A medida que se desarrollaron versiones mejoradas, modificó el correspondiente número del nombre. Sin embargo, en 1995 lanzó el Windows 95, que ofreció una interfase completamente nueva con un explorador de archivos mejorado, un menú de sistema de acceso rápido y una mejor compatibilidad de hardware entre otras ventanas. A partir del 2002 se lanzó el sistema operativo Windows 8, con un nuevo diseño de imagen que resultó más interactivo y que permitió ser ejecutado a través de las pantallas táctiles. Fue una versión del software pensada para ser ejecutada desde otros dispositivos como teléfonos, móviles o tabletas para convivir con el auge del Internet y las redes sociales. Veremos por encima lo que son las versiones de algunos Windows. El Windows 1, que fue anunciado en 1983 por Bill Gates, su lanzamiento no se produjo hasta 2 años más tarde, concretamente el 20 de noviembre de 1985. Entre sus características de escritorio destacaban el manejo de archivos MS2, calendario, bloc de notas, calculadora y reloj.
significó un gran cambio para los sistemas operativos de la época, que se basaban en representaciones de textos. Con el Windows 2, 2 años más tarde, el 9 de diciembre de 1987, Microsoft lanza Windows 2.0, con iconos de escritorio, memoria ampliada, mejores gráficos y la posibilidad de superponer ventanas, controlar el diseño de las pantallas y usar atajos con el teclado para acelerar el trabajo. En el Windows 3, el 22 de mayo de 1990 aparece el Windows 3, la primera versión que alcanzó éxito comercial, con varios millones de ventas en el primer año. Se introdujeron cambios en la interfaz de usuario importantes, además de mejorar la explotación de la capacidad de gestión en la memoria de los procesadores. Windows NT o New Technology. Aunque la gente de marketing de Microsoft intenta convencer al mundo de que NT significa New Technology, lo cierto es que las siglas NT provienen del nombre en clave que tenía el proyecto cuando estaba en fase de desarrollo, NTN. El proyecto vio luz el 27 de julio de 1993, una versión diferente diseñada para su conectividad a servidores de una red. Windows 95. Un año y meses después, el 24 de julio de 1994, Microsoft lanzó el Windows 95. Llevaron a cabo una campaña publicitaria sin precedentes que incluía la canción de los Rolling Stones, Start Me Up. Los detectadores de Windows no desaprovecharon la oportunidad de mofarse, indicando que la canción decía You make a grown man cry. Pero esto no evitó que en solo 5 semanas se vendieran 7 millones de copias. Fue una versión completamente mejorada con una gestión de entornos de 32 bytes y la función Plug and Play que permitía conectar y ejecutar un dispositivo al ordenador sin tener que realizar una configuración previa. Windows 98. El 25 de junio de 1998 ve la luz la primera versión diseñada específicamente para el consumidor. Se introduce una serie de mejoras en la interfaz de usuario a través de paquetes de actualización de escritorio de Windows en Internet Explorer 4. Por ejemplo, la posibilidad de minimizar una ventana con un simple clic en el icono de la barra de herramientas, los botones de navegación hacia adelante y regresar. Fue una versión muy similar a su antecesora, pero que ofreció una mejoría para el reconocimiento de más variedad de dispositivos externos. Windows 2000. Fue una versión de Windows con la mejora en el reconocimiento de hardware, del soporte de 64 bytes y el servicio de Active Directory, directorio activo, que permite compartir dispositivos en red como una impresora, un router o un servidor con otros ordenadores que también estaban conectados a la red. Windows Millennium. El 14 de septiembre del 2000 sale a la venta el último de la línea Windows 9X basado en DOS, Windows Millennium Edition, considerado como una de las peores versiones de Windows que ha existido. A diferencia de W o Windows 95 y Windows 98, les faltaba el soporte en modo real de DOS. A su favor, hay que decir que poseía una característica muy útil a saber restaurar el sistema, lo cual permitía a los usuarios restablecer una configuración estable del sistema anterior al actual. Fue una versión muy similar a su antecesora, pero con la importante mejoría de un amplio reconocimiento en los dispositivos externos. Windows XP. Tan solo un año después, el 25 de octubre del 2001, el primer sistema operativo de consumo basado en arquitectura NT, cuyo nombre en clave era Whistler, se puso a la venta con el nombre de XP, de Experience. Resultó ser uno de los más exitosos. En diciembre del 2013, su cuota de mercado alcanzó los 500 millones de ordenadores. Tras 12 años en el mercado, en abril del 2014, Microsoft dejó de dar soporte. Fue una versión destacada por la posibilidad de ejecutar la asistencia remota, es decir, permitía al usuario compartir el control de su equipo con otro ordenador que se encontrara conectado a una red interna o externa. Pasamos a ver el Windows Vista. El 30 de enero del 2007, para lanzarlo mundialmente, se recuerda como un sistema que llegó tarde, mal y atrasado.
Las principales quejas se centraron en las funciones de seguridad, administración de derechos digitales, los requisitos de hardware y el rendimiento y la compatibilidad del software. A su favor hay que recordar las características por las cuales todo el mundo lo identifica: la nueva interfaz gráfica que permitía la transparencia de las ventanas, la aplicación Flip 3D que se activaba con la combinación de teclas Win más Tab y mostrando con un efecto 3D las ventanas que estaban abiertas, podía cambiar de una a otra. Además, permitía una vista preliminar de las ventanas abiertas con solo pasar el ratón sobre los botones en las barras de tareas. Se lanzó como una versión ampliamente mejorada en cuanto a la compatibilidad tanto de programas como de conectores externos, incluso para trabajar con varios monitores en simultáneo. Windows 7. Windows 7 salió al mercado el 22 de octubre del 2009. Comenzó a comerse la cuota del mercado de sus predecesores. Windows 7 destaca por ofrecer una interfaz rediseñada, una barra nueva de tareas, mejoras importantes en el rendimiento del SEO y sobre todo porque Windows 7 marcó el debut de Windows Touch, que permite explorar la web desde pantallas táctiles. Windows 8, el 25 de octubre del 2012, inició su puesta de larga polémica Windows 8. Su interfaz de usuario fue modificada para hacerla más amigable y fácil de usar con las pantallas táctiles, además de poder seguir usando obviamente el teclado y ratón. Es el momento de las apps cuyo icono de diferente tamaño ocupaba la pantalla. Se pueden agregar, mostrar notificaciones. El explorador de archivos ahora deja a un clic de ratón funciones que antes estaban escondidas, y como esto podríamos enumerar cientos de nuevas características, pero sabemos lo impacientes que llegan por ser. Windows 10, el 29 de julio del 2015, hace su aparición estelar. Consistió en una nueva generación de sistema operativo con un formato de pizarra interactiva propio de la telefonía celular. Además, su renovada interfaz ofrecía mejores presentaciones para trabajar conectados a la nube o servidores externos. El Windows 11 se lanzó de forma oficial el 5 de octubre. Ha llegado a modo de actualización gratuita para los PC con Windows 10 original que lo soporten, y en los próximos meses veremos que los nuevos ordenadores que los lanzados lo empezarán a traer preinstalados. Su despliegue será gradual, de forma que la actualización podría tardar en llegarle a unos usuarios, mientras que a otros ya ha llegado. Microsoft espera que ya para el 2022 todos los usuarios contengan el Windows 11. Entre las ventajas y desventajas que podemos ver con Windows, una de las ventajas puede ser que es muy fácil, todo el mundo sabe cómo usarlo. Cualquiera que haya tenido algún tipo de educación formal sabrá cómo usar una máquina de Windows. Otra vendría siendo adiós piratería. Está ayudando a abolir la piratería, entendiendo que hay personas que no estarán de acuerdo con esta ventaja, pero la piratería es una gran pérdida para las compañías de software en todo el mundo. La gente dedica miles de horas a codear algo solo para que roben. Windows 10 detecta y elimina el software pirateando de su computadora. Mucha diversión. Para decidirse que la mayor ventaja de Windows tiene sobre GNU y Mac sobre el caso es que los fabricantes de juegos dan mucho más soporte a Windows y la mayoría de los juegos se ejecutan mejor en un sistema Windows. La compatibilidad de software. Al igual que las compañías de juegos, hay otras compañías grandes que brindan soporte solo para Windows, como Autodesk, Photoshop, Dassault, etc. Compatibilidad de hardware. Debido a las razones mencionadas anteriormente, Windows puede ejecutarse en casi cualquier procesador. En general, se recomienda a los usuarios de GNU instalen el sistema operativo en las máquinas que tengan procesadores Intel. Mientras que las desventajas podremos ver el malware. La seguridad de Windows no es tan buena, pero está mejorando. Todos los días se lanzan casi 1 millón de amenazas de malware que pueden afectar a los sistemas de Windows. Come recursos. Se sabe que Windows consume mucha memoria RAM y ocupa demasiado espacio. Tiene que seguir pagando por todo. Hasta ahora,
la diferencia enorme entre el precio, entre la edición para estudiantes, el hogar y la edición profesional de Windows. Tienes que comprar Office, el Microsoft Office, y además de eso tienes que pagar una tarifa anual para mantenerla. Las personas piensan que Windows está cambiando una nueva hoja de proporcionar Windows 10 de forma gratuita a los usuarios que ya tienen instalado Windows 7 y 8. La realidad es que la situación del soporte en un software que tiene 6 años realmente está afectando a Microsoft porque la mayoría de usuarios de Windows hoy en día usan Windows 7. Pasamos a al próximo sistema operativo que vendría siendo Linux. Linux es el nombre que recibe una serie de sistemas operativos del tipo Unix bajo la licencia GNU, el GPL, General Public License, licencia pública general de GNU, que son su mayoría gratuitos y con todo lo necesario para hacer funcionar un PC, con la peculiaridad de que podemos instalar un sistema muy ligero e ir añadiendo todo lo necesario posteriormente o según lo vayamos necesitando. El sistema operativo Linux está diseñado para aprovechar al máximo la funcionalidad de las computadoras personales con microprocesadores i386 y superior. En un sistema Linux con herramientas multiprocesamiento y multitarea que también permite el modo multiusuario, destaca especialmente en alta capacidad de procesamiento, permite el modo multiusuario y versátil en funciones e interesantes condiciones de seguridad que son mucho mejores que otros sistemas operativos. Viendo un poquito de la historia, Linux comenzó mucho antes de que la mayoría cree que empezó, ya que en 1969 Ken Thompson de AT&T Bell Laboratories desarrolló el sistema operativo Unix, adaptándolo a las necesidades de su entorno de investigación, sin saber de la importancia que llegaría a tener en su trabajo. Un año después, Dennis Richard, creador del sistema de lenguaje C de programación, colaboró con Ken Thompson para pasar el código del sistema Unix a C, lo que convirtió a Unix en un sistema operativo transportable. Unix creció gradualmente hasta convertirse en un producto de software estándar distribuido por muchos vendedores, tales como Novell e IBM. Sus primeras versiones fueron distribuidas de forma gratuita a los departamentos científicos de informática de muchas universidades de renombre. En 1972, los laboratorios Bell empezaron a emitir versiones oficiales de Unix y a otorgar licencias del sistema de distintos usuarios. En 1975, Berkeley lanzó su propia versión de Unix, BSD. Esta versión de Unix se convirtió en la principal competidora de la versión de laboratorios Bell de AT&T, pero no era la única, ya que en 1980 Microsoft desarrolló una versión de Unix para PC llamada Xenix. En 1991 esta organización desarrolló Sistema B, versión 4, que incorporaba casi todas las características que se encontraban en el Sistema B, versión 3, DDS, versión 4.3, Sun OS y Xenix. Como respuesta a una nueva versión, varias compañías tales como IBM y Hewlett Packard establecieron la Open Software Foundation, OSF, para crear su propia versión estándar. El 5 de octubre de 1991, Linux anunció la primera versión oficial de Linux, versión 0.02. Con esta versión, Linux pudo ejecutar Bash, GNU Bourne Against Shell y GCC, el compilador de GNU de C. Desde aquel entonces se han hecho muchísimas versiones con ayuda de programadores de todo el mundo. Entre las versiones o distros que podemos ver, los distros son distribuciones de software basadas en el kernel de Linux que incluye ciertos paquetes de software para satisfacer las necesidades de grupos específicos de usuarios. Algunos distros que podemos ver son el Red Hat Enterprise Linux, que es una distribución comercial de Linux desarrollada por Red Hat. Ofrece una estabilidad y flexibilidad puntera. La Debian, muy estable y 100% libre. Debian destaca por su sistema de paquetería .dev y su gestión de paquetes apt. OpenSUSE. Esa es una de las alternativas más potentes contra la familia de distribuciones basadas en Debian.
Está disponible en los entornos de escritorio KDE y GNOME y cuenta como una de sus mejores armas con una robusta herramienta de instalación y configuración Just y el configurador gráfico Sax. Fedora, distribución gráfica gratuita creada y mantenida por la empresa Red Hat que utiliza el sistema de paquetería RPM. Entre otros podemos ver Alma Linux, Arch Linux, Manjaro, Ubuntu, una de las distribuidoras más utilizadas gracias a su gran facilidad de uso basada en Debian. Es amada y odiada por partes iguales por el exclusivo entorno de escritorio Unity, con el que persigue convertirse en una distribución versátil que puede utilizarse tanto en ordenadores como móviles y tablets. Linux Mint, Elementary OS, Zorin OS, Peppermint OS, Tails, Kali Linux, Black Arch Linux, Arch Assault, Puppy Linux, Lubuntu, Dem Small Linux, Siltax, LXLE, Body Linux, Q4 OS, Distro Astro, Stream OS, Artist X, Ubuntu Studio, Scientific Linux, CEELD, Edubuntu, OpenL. Entre las ventajas y desventajas que podemos ver con Linux es que entre las ventajas tenemos que es muy robusto y estable rápido, ideal para servidores y aplicaciones distribuidas. Linux es totalmente libre. Esto implica no solo la gratitud del software, sino también que Linux es modificable y que Linux tiene una gran cantidad de aplicaciones libres en Internet. Linux ya no está restringido a personas con grandes conocimientos de informática. El mejor costo del mercado, gratuito, a un precio simbólico en la CD. Entre las desventajas, podemos ver que Windows es incompatible con Linux. Este punto es difícil de explicar, no quiere decir que no podamos tener instalados ambos sistemas, que es relativamente fácil de hacer. Uno de los problemas es que desde Windows no podemos escribir en participaciones Linux o que desde este no podemos escribir en sentido amplio. En la mayoría de distribuciones hay que conocer nuestro hardware a la hora de instalar. Sin embargo, distribuciones de Canopix reconoce todo el sistema a lo Windows. Para algunas cosas debe de usar Unix. La mayoría de los ISP no dan soporte para lo que sea de Windows. No existe mucho software comercial. Pasando ya a nuestro último tema, que son los servidores. Primero, debemos saber qué es un servidor. Un servidor es una palabra muy utilizada en el mundo de la informática. Es una computadora o equipo informático responsable de transmitir información a otras computadoras conectadas a él. Una parte de una red de computadoras y es la que le corresponde a las solicitudes realizadas por esa computadora o persona. Además, la transferencia de datos se puede realizar a través de una red de área local o incluso a través de Internet. ¿Para qué sirven estos servidores? Un servidor es un conjunto constituido por hardware y software, diseñado para recibir peticiones de diferentes tipos y responden en consecuencia, a veces devolviendo información como puede ser, por ejemplo, con un servidor web que devuelve las páginas web, imágenes, videos, etc. O recibiendo datos como por ejemplo un servidor de correo electrónico. Entre los tipos de servidores que podemos ver, hay servidores de correo que funcionan como una oficina de correo virtual, servidores web que se ocupan de almacenar principalmente los archivos HTML de una página, servidor proxy, este es un servidor que actúa como intermediario entre un explorador de Internet como Explorer, Chrome o Firefox en Internet. Servidor DNS, estos servidores se encargan de gestionar los nombres del dominio web. Servidor FTP, es el acrónimo de File Transporter Protocol, que significa protocolo de transferencia de archivos. El servidor chat es el tipo de servidor que se dedica a manejar y mantener el intercambio de información entre usuarios en los conocidos chats. Servidores de bases de datos, se trata de ordenadores que están preparados para ofrecer servicios de almacenamiento, alojar y gestionar bases de datos que son utilizadas por uno o varios usuarios. Servidor Telnet,
TENET, Telecommunications Network, es un protocolo de red que permite iniciar sesión en cualquier ordenador de forma remota. El servidor SIP, este servidor conocido como Proxy SIP o registrador, se encarga de establecer la conexión de las llamadas telefónicas por Internet. El servidor Cluster son equipos que se especifican en el almacenamiento de información, por lo que cuentan con grandes capacidades de almacenar datos. Los servidores dedicados, este tipo de servidores se utilizan para el alojamiento web, consisten en el alquiler de un servidor completo para uso exclusivo de una empresa. Los servidores compartidos, a diferencia de los dedicados, los servidores compartidos son los que los varios clientes comparten el uso de un servidor. Los servidores cloud, la función de este tipo de servidores es alquilar un espacio para que los usuarios resguarden información. Los servidores de imágenes, con el uso cada vez más extendido de Internet y el nacimiento de nuevas páginas web, también han nacido nuevos tipos de servidores. Uno de ellos ha sido el de imágenes. Estos equipos se especializan en permitir el alojamiento de grandes cantidades de imágenes sin que consuman recursos de sitios web, de servidores web. Servidor de audio o video. Este tipo de servidor se encarga de añadir capacidades multimedia a los sitios web. Los servidores Groupware. Se trata de un servidor que ha sido diseñado para permitir el trabajo colaborativo entre varios ordenadores. Entre las ventajas y desventajas que podemos ver, las ventajas es que es muy fácil de manejar, tiene un precio demasiado económico, es escalable, o sea, la modalidad de disponer de un servicio de hosting web compartido ofrece al cliente o al usuario la posibilidad de ir escalando según sus demandas, es decir, se puede iniciar con un plan genérico o ir subiendo conforme lo que quiera el proyecto. Tiene un buen soporte técnico, son multidominios y tiene una buena gestión y mantenimiento del servidor. Entre las desventajas podemos ver el exceso de consumo o malas intenciones por parte de otros usuarios, que el software y hardware compartido en todos los recursos disponibles en el servidor, tales como el sistema operativo, capacidades del disco, tránsito mensual o IP del servidor, son compartidos por partes iguales por todos los usuarios, lo que supone un problema para muchos de dichos usuarios. Los recursos limitados, el fallo de la seguridad, personalización en configuraciones del servidor y la responsabilidad son algunas de las otras desventajas que podemos ver. Por último, el sistema que utilizan algunos de los servidores. Microsoft Windows Server. Windows para trabajar en el grupo fue posiblemente el primer sistema operativo de servidor de Microsoft. En esta versión, algunas computadoras podrían configurarse para compartir recursos y responder a las solicitudes de los clientes. Los servidores Linux o Unix, importantes los sistemas operativos del servidor, los podemos encontrar en varias versiones y en todos los colores, como Red Hat, Enterprises, Unix, Debian y CentOS, entre los más famosos. NetWare. Aunque falleció hace mucho tiempo, NetWare era un sistema importante en el espacio de software de servidor cuando se afianzó la adopción de paradigma cliente-servidor. Finalmente, los servidores en la nube. Estos servidores virtuales alojados en una infraestructura de terceros a través de una red abierta como Internet se denominan servidores en la nube. En la actualidad existen muchos proveedores de servicios en la nube como Google Cloud Platform, Microsoft Azure, IBM Cloud. Sin embargo, el principal pionero de esa computación en la nube empresarial fue la plataforma AWS de Amazon. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos aquí. Espero que hayan entendido todo lo que tiene que ver con los sistemas operativos. Mi nombre es María Ángel Sánchez y esto fue todo por hoy. Gracias.